Vale, pues hemos hecho el primero de unidades, que es el de las unidades de la intensidad del campo gravitatorio. Nos ha salido metros por segundo al cuadrado, metros dividido entre segundo al cuadrado, es decir, las unidades de la aceleración, que son las de la intensidad del campo gravitatorio, y las demás opciones pues, no son correctas. Vamos con el ejercicio 7 de este test de 2018 de física, que dice: cierto planeta tiene un satélite cuyo periodo de revolución es de 460 minutos. Y describe una órbita circular de radio 9.400 kilómetros. Y la pregunta es: ¿cuál es la masa del planeta? Y el dato es la G, que la sabéis, ¿no? Pues tenéis 4 opciones, las 4 son números por 10 elevado a la 20 o a la 23, 2 a la 20 y 2 a la 23, con lo cual, pues, bueno, hay que calcular, ¿no? Al final no hay... ¿Cómo? Sí, T, el periodo es 460 minutos. Entonces, ¿qué se os ocurre para calcular la masa? La fórmula de... Correcto, correcto. ¿Y esta fórmula cómo es? ¿Quién me la dice? Perfecto, ya la hemos visto unas cuantas veces y efectivamente E cuadrado entre R al cubo es igual a 4pi cuadrado entre G por E. Esa es la fórmula. El R cubo también lo podemos pasar multiplicando y ya sabemos que esto es una constante en cada ejercicio dependiendo de la masa de mayúscula, la masa del centro de atracción. En este caso es un planeta, pero podría ser el Sol. No sé. ¿Era lo de los 9.400 kilómetros? Ese es el radio de la órbita circular, no del planeta, sino de la órbita. Estamos orbitando con un satélite, nos está dando R, el centro del planeta al satélite. Exactamente, no es el radio del planeta, sino del centro del planeta al satélite, es decir, el radio de la órbita. Es decir, que no hay que pensar más. Claro. Quedaba todo junto, pero tiene que calcular sobre el radio de... Claro, depende. En cada caso será una cosa. En este caso, el otro día nos daban varias cosas, nos daban la altura sobre el planeta, o nos la pedían, no me acuerdo exactamente, pero estaban las 3 cosas. Estaba el radio de la órbita, el radio del planeta y la altura sobre el planeta. Una era la suma de las otras 2. En este caso no nos hablan de radio del planeta por ningún lado, pero tampoco nos lo piden. Con lo cual, en principio puede ser que tengamos... O sea, no nos dan ni como dato el radio del planeta, ni nos lo piden. Con lo cual, en principio, no hay que tocarlo por ningún lado. Entonces, esta fórmula no contempla el radio del planeta, sino de la órbita. Este R es de la órbita. Periodo de la órbita, radio de la órbita, masa del mayúscula, es decir, del centro de atracción. Con lo cual, ¿qué os falta para saber la masa del planeta? Es el centro de atracción. Lo único que necesitáis es despejar N de esta fórmula. Y luego sustituir T, pero que no podéis meter en 460 minutos, porque lo tenéis que pasar a segundos, que son las unidades del sistema internacional. Es otra de los pasos. Y el radio en metros, correcto. Y ya está bien. Sí. En evolución venía el periodo de revolución. Sí, periodo de revolución. ¿No hay diferencia entre ese periodo y el periodo de rotación? A priori no, a priori siempre vamos a estar hablando del mismo. No tendría mucho sentido que hablemos de una órbita y de repente introdujeran el periodo, o sea, el giro del planeta en torno a sí mismo y luego en torno al Sol. Porque no hay relación entre esos dos. Ni la hay ni te lo van a pedir. Por ejemplo, yo aquí leyendo eso, habría que haber puesto periodo de rotación del satélite. Correcto, pues no tiene... Son, bueno, ¿cuánto te ha dado a ti? Es que yo quiero decir, no se puede calcular durante esta forma
preguntando la masa del planeta, ¿no? Pero si tengo R, tengo G, ¿no puedo calcular la masa del planeta? ¿Por qué forma? La masa del planeta es igual a G, que sería la aceleración gravitatoria. Tienes G mayúscula. Y G minúscula, no me han dicho cero, no la puedo considerar como un Y no puedes tampoco, porque una órbita de 9.400 kilómetros, teniendo en cuenta que el radio es 6.000, ya te estás yendo a 3 kilómetros de altura, cuidado, porque la aceleración de la gravedad, bueno, 3 kilómetros no, 3.000 kilómetros de altura, o sea, la aceleración de la gravedad no tiene por qué ser. Claro, porque si sacase la intensidad, la G, si sacase la intensidad, podría usar esa fórmula. Sí, pero ¿cómo la sacas? O sea, a ver, tendría que ser el dato, en vez de la G mayúscula, el dato fuera la G minúscula, efectivamente tendría que ser. Al final los datos son los que te dan la fórmula por la que tienes. Vale, entonces, bueno, ¿sabéis cómo se hace? Lo despejamos, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo se despeja esa R? La paso al otro lado, ¿no? Bueno, lo primero, yo lo que haría es pasarme al otro lado para no complicar la vida. La paso multiplicando, efectivamente, y me queda m por todo esto, si queréis lo pongo, t cuadrado partido por r cubo es igual a 4pi cuadrado partido por g. Y ahora esto que está multiplicando la m pasa dividiendo, por lo que es lo mismo, cambia de posición. Y me queda m es igual a 4pi cuadrado por r cubo, todo dividido entre g por el t cuadrado. Primer paso del ejercicio era saber despejar la masa que nos preguntaba. Una fórmula que yo sabía que necesitaba porque me daban periodo como dato, radio como pregunta de la órbita, perdón, masa como pregunta de la órbita, radio era dato también y G también era dato, con lo cual esa fórmula iba perfecta, solo te faltaba una cosa que era lo que te preguntaban y tenías todo lo demás en datos. Siempre que os aparezca periodo normal. Y ya está. Entonces ahora solo necesitamos ponerlo todo en unidades del sistema internacional. ¿Cómo hacemos eso? Pues pasando 460 minutos, hemos dicho, ¿no? Aquí. ¿Y cómo lo hago? 460 minutos por minutos aquí abajo para cargármelos y segundos aquí arriba, porque es lo que quiero. Entonces, ¿cómo consigo este factor de conversión? Poniendo 1 arriba o abajo y el equivalente de lo que me queda. Entonces, si pongo un segundo, no voy a poder decir fácilmente cuántos minutos hay en un segundo. Hay 0,0 algo minuto. Pero si pongo un minuto, sí que puedo decir muy fácilmente que son 60 segundos. Ya tienes el factor de conversión, minutos se va con minutos y 60 queda multiplicando para que quede segundos. 460 por 60 ya nos da 27.600. Perfecto. 27.600 segundos. Esto lo metemos y nos queda 4pi cuadrado por el radio que hemos dicho que era 9,4. Era 9.400 kilómetros. Pues 9,4 por 10 a la 3 por 10 a la 3 para pasar de kilómetros a metros. Luego es 10 a la 6, ¿no? Cuidado con estas cosas que ahora estamos muy tranquilos haciéndolo, pero con los nervios a lo mejor. Entonces, y poco a poco, y cuando lo hayáis visto muchas veces, se nos va a cuadrar. Eso te pone el 5-0, ¿no? Podéis poner lo que queráis. Podéis poner lo que os sintáis más cómodo. Si alguien prefiere poner 9.400 kilómetros y luego ponerle por 1.000 para pasar a metros, si lo ves mejor así, pues así. Al final, como lo prefiráis, pero al meter la calculadora lo pongáis bien. Si meto 5 ceros, es más fácil que me deje uno de más, uno de menos. Si pones el 10 a la 6, va a ir perfecto. Pero bueno, como si tenéis más cómodo, pero que el cálculo esté bien. Abajo 6,67 por 10 a la menos 11. Y el t al cuadrado que hemos dicho que es aquello, de 27.600 al cuadrado. Y el cubo arriba, correcto, se nos había olvidado, se me había olvidado. Bueno, lo poníamos así, éramos 400 por 1.000, todo esto aquí. 9,4 por 10 a la 6. ¿A la 6? ¿Hemos dicho? No sé. 400. Cierto.
Vale, pues esto, ¿qué os da cuando lo tengáis? He ganado 6,56 por 10 elevado a 23. Sería la masa central. ¿Confiamos? Una pregunta. A ver, te da un pelín de error. O sea, hay una opción que es 6,45 por 10 a la 23. Entiendo que es esa. No hay opción a ninguna de las. Pregunta, ¿qué al cuadrado te sirve? ¿Por qué cuando lo pasas para allá lo bajas? Porque el t al cuadrado está multiplicando a la masa entre el radio al cubo. Está multiplicando la expresión. Entonces, es que pensaba que estaba dividido. No, ahí arriba está arriba pasa abajo, al final. Lo puedes ver así. Otra opción es dividir a los dos lados de la ecuación entre t cuadrado para cargarte. Da 6,45. Es que hacerlo con esta calculadora me da mucho mejor, porque omito mucho más decimal. Claro. Pues cuidado con eso. Y esta calculo de 8 dice Claro. Pues cuidado con eso. No os agarréis decimales siempre que podáis, etcétera. Intentad que los cálculos sean precisos. Porque si no, va a haber problemas. Al final, en este no había ninguna de las anteriores. Si hubiera habido ninguna de las anteriores, ¿qué hacías? Cuidado. Normalmente te vas a mosquear, porque es decir, es que la única diferencia entre esto y la solución correcta que yo creo que debe ser es un coma algo, ¿no? Pues, ostras, el 23 está bien, el 6 está bien, solo es el coma algo. Puedes intuir que algo pasa. A ver, pues es cuidado al hacer aquí, ¿no? Cuidado desde los 11, cuidado al hacer aquí al cubo. 36 te da. Me da 6,12. ¿Aquí hay que tirar cuadrado? Sí. A ver, ¿qué se llama? Pues. Bueno, al final la parte de la calculadora es muy importante. De nada sirve tener claro toda la. Porque no os van a valorar el procedimiento, con lo cual de nada te sirve saber hacer todo si luego en la calculadora metes las cosas sin los números correctos o no sabes meterlo en la calculadora, pues es un problema. Entonces, el que no sepa que me lo diga, es una parte que tenéis que tener dominado. La verdad que no lo manejo, pero la lengua. Sí, no. Os lo dejo para que terminéis de comer. Este de teoría no teníamos. ¿Alguien más? ¿Puedo borrar? Yo creo que hay que coger siempre 3 decimales. Porque he cogido. Si coges todos, estás segurísimo. Si coges menos que todos, empiezas a cometer un error. Si coges. A veces el error se compensa, porque si se los quitas a un lado, se los quitas a otro y los dos están dividiendo, a lo mejor se compensa el error y se hace muy pequeña la diferencia. Pero como se multiplique el error, pues se sume, se acumule. No se lo quites a uno o se lo redondees hacia un lado, cuidado. No se puede acumular el error y haces bastante difícil. No te cuesta nada al final meter un poquito más de precisión, es un segundo y medio. Vale, vamos con el octavo. Este sí es teórico. Tenemos esta calculadora de no hay que hacer un paso por paso. Porque ahora lo he metido todo eso de una y ya me daba elevado a 34. Pues algo estás haciendo. Sí, no. A ver, venga, mételo. ¿Dónde estás haciendo? Haz lo que te vea. Ya me confundo. 4. 4. No, es el 4 por pi al cuadrado, pero el que está elevado al cuadrado es el pi, no el 4. Por un lado y luego todo. Cuidado, ¿vale? Y luego el dividido entre los otros. Si le divide justo entre, abro paréntesis, Claro. 6,67 por 10 a la menos 11 por 27. Elevada a menos 11 y 10, no toda la expresión. Claro, y eso está elevado a 2, la C. Claro. Claro, yo lo he cogido, lo cojo al verlo ahí a la derecha. Claro, cuidado con eso, cuidado con los exponentes, porque yo creo que eso es lo que te está fallando. Vale,
Esta es teórica, a ver qué me decís. De los siguientes lugares, ¿cuál es el que tiene mayor valor del campo gravitatorio? De los siguientes lugares, indiquen cuál de ellos el valor del campo gravitatorio terrestre es máximo. Campo gravitatorio. Y te da 4 opciones. En el centro de la Tierra, en un punto de la superficie de la Tierra, en el punto donde el potencial sea máximo, o en toda superficie equipotencial. En el punto donde el potencial sea máximo. ¿Dónde es el potencial máximo? La expresión del potencial es V, es menos Gm partido por R. La más sencillita, digamos. ¿Dónde sería esta expresión máxima? Como G y M van a ser siempre iguales, donde esto sea mínimo. Cuanto más pequeño R, más grande el potencial. Entonces el tercero. Bueno, máximo, pero esto lleva un M. Por lo cual, os acordáis de la doble negación, ¿no? Es al revés. Es al revés. Es donde esto esté más lejos, ¿no? Entonces, cuando estás muy lejos, muy lejos, muy lejos, no puedes pretender que el campo gravitatorio sea máximo. Porque si estoy muy lejos, no actúa el campo gravitatorio. No sé. Claro, lo cual no es, bueno, ni la intensidad ni el valor del campo en general, o sea, ningún valor del campo, ni la fuerza ni la intensidad va a ser máximo. El infinito potencial sí es máximo. Aparentemente sí, claro, en el centro de la Tierra. Claro, en el centro lo que haces es que en la fórmula del campo vas a tener G es igual a menos GMM por M por R cuadrado. Entonces, pues ahí tienes que, al hacer esto, la intensidad va a ser máxima, ¿no? Porque el R es lo más pequeño posible. Y bueno, el menos nos lo podemos cargar porque estamos hablando del módulo, ¿no? De cómo de fuerza neutral. El signo ya dijimos que en esta expresión, al ser vectorial, estaba asociado al U sub R. Era la dirección, no era en términos de valor, de que eres negativo, como cuando estamos hablando de potencial o de energía. Energía potencial o potencial, ambas muy relacionadas, sin el cuadrado abajo y tal, esas hablan sobre un valor que yo tengo que hacer una energía para conseguir moverte, ¿no? Pero eso sí que sea negativo implica que lo hace el campo él solo o que te lo tengo que hacer yo metiéndote un cohete con un montón de energía. Entonces yo quiero saber, ese signo me está diciendo, ¿qué quieres? ¿Llevártelo al infinito? Le vas a tener que meter una buena trallada. O, ¿qué quieres? ¿Llevártelo al centro de la Tierra? Pues se va solo, no te preocupes. No hace falta hacer nada. Eso es lo que significa ese signo. Pero cuando estás hablando de la aceleración o de la fuerza, estás hablando del signo como parte del U sub R, ¿os acordáis? ¿No? Eso lo único que te está diciendo es si va para allá o va para allá. Pero en términos de valor máximo o mínimo, solamente te fijas en los términos. Sí, si me dice cuál es la fuerza, no sé qué, no le quito el menos. Claro, se lo quitas porque estás hablando de cuál es más grande. Te interesa saber, pues eso, si vas a ir con mayor o menor fuerza. Sí, porque si no significa la dirección. Exacto, en esos casos sí. Cuando estamos hablando de vectores, simplemente es dirección. Que si estoy yendo hacia el centro del planeta. Exacto. Vale. Vamos con el 9, que dice: dos partículas de masa m, minúscula, se encuentran situadas en los puntos 0A y 0 menos A, entre paréntesis, coordenadas, ¿vale? 0A, 0 para la X, A para la Y, entre paréntesis, y 0 menos A. No sabéis cómo va, ¿no? Ahora vemos. De un sistema de coordenadas cartesianas o XY.
el módulo de la intensidad del campo gravitatorio en el punto X0 es, esa es la pregunta. Módulo de la intensidad del campo gravitatorio en el punto X0. X, o sea, tú estás diciendo la X. Sí. Aquí es el- Bueno, en el punto X0. X0. X para la, efectivamente, X para la X, 0 para la Y. Entonces te está preguntando esto. ¿Qué pasa? Las 4 soluciones, y este es muy crítico el ejercicio, las 4 soluciones van a tener letras por todos lados. Así que tenemos que manejarnos con letras en este ejercicio, ¿vale? Y diciéndome lo que se os ocurre. Intensidad del campo gravitatorio, ¿qué es lo primero que me podéis decir? La fórmula. Esto, ¿no? Con el menos. El menos ya sabéis lo que significaba, ¿no? Que si lo calculabas. El menos porque está refiriendo a coordenadas, ¿no? Exacto. Está refiriéndose a que el UR sería radial hacia afuera y el menos lo que te dice es que vas hacia el centro. Nada. Si haces el razonamiento previo, te olvidas del menos. Si haces simplemente hacia afuera, luego le vas a cambiar el sitio. Lo vamos a ver, pero yo os lo podría enseñar solo de una manera y ya está, pero es que prefiero que sepáis lo que y que cada cual lo haga. O bien metiendo el menos antes o bien metiendo No dice ni la masa de nada. No dice nada y las 4 expresiones de la solución todas tienen letras A, X, G, M por todas partes. Entonces, todas tienen la misma estructura más o menos, y lo que cambia es un poco pues, los cuadrados o lo que sea. Pues lo vamos a ver, pero así a simple vista ya tenéis la fórmula, ¿no? Y las coordenadas, que no tenéis problema en representarlo, ¿no? Escribís, bueno, dibujáis dos ejes coordenados, X, Y, perpendiculares. Ya sabéis que las X van positivas hacia la derecha, las Y van positivas hacia arriba, y ya está, ya solo necesitaríamos poner las coordenadas de A y tal. Y hacernos el planteamiento, entender bien cómo lo vamos a resolver. Ya sabéis que estos ejercicios es una fórmula, pero realmente son 2 partes. Una es los números y la otra es el UR, ¿vale? Porque estamos hablando de una magnitud vectorial y por eso nos están dando coordenadas. Entonces, vamos con ello, simplemente dibujamos los 2 ejes X, Y, ya estamos. La pizarra. Vamos con los ejes X, Y. Hemos dicho que tenemos el de manera X, Y, y hemos dicho que tenemos los puntos M, 2 partículas en 0A y en A0. Es decir, 0A es este, perdón, A0 es este, 0A es este. A y 0 para la X y la Y, 0 ya para la Y y la Y. ¿No? Cambiado. Era 0 menos A. 0 menos A. Atentos a su detalle. Y era 0A, no A0. 0A, 0 menos A. La he liado. Y efectivamente esto es importante. Lo que os recomiendo para cuando os pase esto es que lo comprobéis todo 2 veces. La que lo haces y la que lo compruebas. Ahora sí están bien puestas. Masa M, masa M. Y hemos dicho que la pregunta es en el punto X0, ¿no? X para la X, 0 para la Y. O sea, sabemos que el punto X0 está en ese eje. Independientemente de qué valor tenga X, A y menos A, esa va a ser la situación. Sabemos que la distancia a la X va a ser igual, tanto del punto de arriba como del punto de abajo. Ya tenemos nuestro esquema, nuestra situación. Y ahora nos están pidiendo el módulo de la intensidad del campo gravitatorio en ese punto. Módulo de la intensidad. Luego no tenemos a priori que hacer vectores, pero realmente sí. O no, depende de cuánto sepamos, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Las masas son iguales? ¿Es importante eso? Mucho.
¿Las distancias son iguales? ¿Es importante eso? Claro, porque todo es igual. Si algo cambiase, porque no estuvieran los puntos tan bien colocados como en este problema, habría que hacer cosas. Si las distancias con las masas cambiasen, porque en vez de ser una masa puntual M y M fueran M y 2M, habría que hacer cosas. ¿Os acordáis que lo hicimos? Pero en este caso todo es igual, y eso es importante. Está justo en el centro, a una distancia de la una igual que de la otra, y solo me están hablando del módulo. Con lo cual aquí lo que te pide, básicamente el problema es que tengas en cuenta qué está pasando con las fuerzas, o con las intensidades, o con las aceleraciones. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va la primera? Sin calcularla. ¿Hacia dónde va? Del punto este a este, ¿no? Siguiendo esa línea. La segunda, hacia abajo, con el mismo valor. Por aquí, misma flecha. Entonces, si eso es así, ¿qué sabemos? Me acuerdo que además lo vimos, hicimos ese razonamiento el primer día. Y dijimos, hicimos este razonamiento previo, incluso hubo alguien que dijo, va a ser el doble para acá. Va a ser el doble que esta para allá. Y va a estar justo del eje. Y yo le dije, no, porque una masa es el doble que la otra, y las distancias sí que también creo que estaban a la misma distancia, en el punto 3, 6, 9, pero lo que cambiaba es que una masa traía el doble porque pesaba. Entonces ya los vectores no eran idénticos, uno era el doble y se desviaba de esa horizontal. Pero en este caso no. Entonces eso tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. G es menos GMM. Perdón, segunda de las dos. Partido por R cuadrado. Con el uso de R. En este caso, lo que sabemos es que en tema de módulo, G es lo mismo, M es lo mismo, porque las masas de atracción son minúsculas realmente en este caso, pero son las de atracción, ¿vale? Aquí hay un poco de lío con las mayúsculas, porque normalmente la de atracción es mayúscula, de la fórmula por mayúscula. En este caso es minúscula. La fórmula de cuando sean puntuales y no sean planetas, solemos llamarlas M1 y M2, no las llamamos M mayúscula y M minúscula. ¿Vale? Entonces, vamos con este valor. Veis que en estos problemas recordamos que la dificultad estaba en que por un lado yo hablaba sobre los valores de G, M y R, que calculábamos la hipotenusa, calculábamos la distancia, y por el otro estaba la dificultad de U sub R, que lo trabajábamos por otro lado, había dos maneras de hacerlo, y la que más os gustaba creo que era dividir por el módulo, ¿no? Calcular el vector entero, extremo menos origen, y luego dividirle por el módulo para hacerlo U sub R, es decir, unitario. ¿Os acordáis, no? Tenemos un Pitágoras, calculábamos la hipotenusa entera, el vector entero, y dividíamos el vector entero entre la hipotenusa entera y eso quedaba un vector en la misma dirección pero unitario. En este caso no hace falta todo esto. No hace falta todo esto porque yo razono. Porque es la flecha puede ser para más. Bueno. En plan de x0, de los puntos, después de los puntos hasta aquí. No, esto es un problema de atracción. El punto que es atraído es este. Vale. Y los que atraen son estos. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo atrae este con esta flecha? ¿Cómo atrae este con esta flecha? Vale. Por la teoría de superposición, que puede ser una pregunta de teoría, además, lo que dice la superposición es que calculas el de uno, calculas el del otro, luego los sumas. Yo no necesito calcular el de uno para saber que va a ser igual que el del otro en coordenada x. Valor negativo, con lo cual voy a sumar el valor negativo de esta x, de las coordenadas x de este vector, más el valor negativo de la coordenada x de este vector. Va a ser el mismo, no va a ser dos veces ese negativo. Es decir, que va a ser una flecha hacia allá. ¿Y por qué que va a ser simplemente esa coordenada? Porque la otra, la vertical, es también igual, pero de sentido contrario. Entonces, la vertical de una más la vertical de la otra va a ser lo mismo, pero restado. Una positiva y la otra negativa se van a anular. Porque la G es igual, la M es igual y la R cuadrado es igual. O sea, lo que habría que hacer en este ejercicio es ver este esquema en tu cabeza y tener claro que la suma de sus vectores se va a ir
paralelo a este. Los pongo uno a continuación del otro y sé que se va a quedar en la X. Luego sé que el valor simplemente va a ser G1, o sea, lo primero que hacemos es llamar a las masas o a los puntos. Entonces, a este punto lo voy a llamar al de arriba 1 y al de abajo 2. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos con el tema de la superposición era G1, ¿cuánto vale? Las calculo por un lado y luego las sumo. G total, que es esta, es la grande, y yo esto por teoría ya sé que va a ser esto, sé que va a ser 2 veces esto, y listo. Bueno, no, 2 veces esto por la vertical, cuidado con eso, vamos a ver, hay que calcular. Sí, entonces G1 ¿cuánto es? C total menos G por M, ¿no? Dividido entre R cuadrado. ¿Cuánto es R cuadrado? la raíz de X al cuadrado más al cuadrado. Perdón, Esto X es al A sí, y esto es X. Luego, esto va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado más X. Y eso al cuadrado, ¿no? La raíz y el cuadrado se cancelan el uno con el otro y me queda, por tanto, que solo me falta el vector. El signo y el vector ya hemos dicho que van asociados. Signo y vector van asociados. O calculas el primero este y luego le cambias el signo, o lo haces todo asociado. Pensa, lo que queráis. Entonces, esos son los dos caminos que yo os propongo y cada cual escogéis lo que veráis más claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un camino de los dos. Con el vector ya directamente yo pensando todo y sin tener que cambiarle luego el signo para olvidar, ¿no? Claro, pero aquí incluso hay una pregunta, porque si yo pongo ahí el vector, igualmente tengo que poner el signo. O sea, Aquí tú puedes poner el signo, pero si tú aquí pones el signo menos, lo que tú vas a calcular aquí es estrictamente U sub R. ¿Y qué condición tiene que cumplir U sub R? Es unitario, vale, uno es un módulo, y que va del centro de atracción hacia afuera. Eso es lo que es un vector U sub R, ¿vale? La U es de unitario, el R es de radial, que va desde el centro hacia afuera, un radio. ¿Vale? Entonces, si lo ves así, U sub R lo calculas así. El centro de atracción es este y el radio va hacia allá. Y luego el menos se lo metes y le va a cambiar el signo a eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Había quien decía, pues yo para eso me olvido del menos ya con los restos y lo que hago es calcular U sub R así, con las coordenadas negativa para la X, positiva para la Y. Ese que pasa. Y lo único que tengo que hacer es cómo calculo un vector unitario. Que de nuevo, este no es U sub R, este es menos U sub R. Ya con eso me ¿Cómo calculo un vector unitario con esa dirección? ¿Recordáis? ¿Cómo era? Primero calculaba el vector entero y luego lo dividí en el módulo. ¿Cuál es el vector entero? Menos X. Claro, tú lo que estás intentando es calcular directamente la coordenada esta, ¿no? Lo mejor es primero calcular esto. O sea, lo que queremos no es este vector. ¿Vale? O sea, lo que vamos a calcular es este vector y luego este. Pero lo que queremos realmente sería esta proyección. ¿Vale? Entonces, no quiero liaros mucho. Entonces, vamos a calcular directamente este vector. Vamos a calcular este vector. Luego vamos a calcular este. Vamos a sumarlos. Vamos a ver tranquilamente que se cancelan las X. Y vamos a ver que las X son las únicas. Es la mejor manera, porque si te empiezas a complicar con módulos, puedes acabar viendo. Quería calcular este, luego multiplicarlo por el coseno para obtener esto. Y luego multiplicarlo por 2. Porque la proyección se multiplica por 2. Es un poco, es muy de ingeniería esa solución. Yo lo veo más claro, la calculáis de manera metódica, como cuando no sabíamos que iba a dar lo que iba a dar. No te das cuenta de que las X son iguales, de que los radios son iguales, simplemente te facilita el problema luego. Entonces, calculemos este vector. Es esos módulos y ahora el U sub R. O calculo U sub R de aquí hacia acá
luego le cambio el signo, o calculo menos su sub R ya directamente metiéndole yo que ya sé que va a impar. No quiero que te liéis. O lo hago así, ella lleva el sub R y el menos, es decir, lo que me salga de calcularlo así es directamente lo que voy a poner. Lo que prefiráis. ¿Lo así? Tú hiciste esto, es decir, calculas de aquí hacia allá y sabes que lo que te salga lo vas a poner y punto, sin menos. Y la otra es no razonar y decir, del centro de atracción hacia afuera es un sub R. Voy a calcularlo y ya luego lo pondré. Ya tengo el mismo. Ahora voy a poner sub R. Extremo menos origen. Si este es un sub R, extremo es este, un sub R será extremo, es decir, X, menos origen, 0, coma, extremo, 0, menos origen, A. Y ahora falta aquí dividir entre algo, ¿qué? Todo esto. O sea, yo he calculado un sub R como el vector entero grande, que es este, extremo menos origen, dividido entre el módulo entero, la hipotenusa entera. Y eso me ha dado esto, que es lo mismo, con las mismas proporciones, pero con valor 1. Eso es un sub R, eso es un vector unitario en una dirección. Eso es lo que queremos para eso. Entonces, el signo ya lo hemos puesto porque hemos decidido hacerlo así, el signo se lo dejo, y lo que calculo es entonces del centro de atracción hacia afuera, que es una unidad radial, un vector radial. ¿Vale? Eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces, por eso lo estoy haciendo así, ¿vale? El signo entonces se lo dejo por ahí. Lo que va a hacer es básicamente invertir ese vector, cambiarlo porque lo que tendría que hacer es al revés. Y de aquí hacia el centro de atracción. Entonces, aquí hemos dicho que va al cuadrado más r cuadrada. la r cuadrada. No, es disminuir de r cuadrada. Ah, vale. Entonces sí, correcto. Y va la hipotenusa, va en el valor entero. Claro, es distinto porque es el vector entero dividido entre, que es extremo menos origen, dividido entre su módulo entero, que es la hipotenusa. ¿Vale? Los ceros los quito, si queréis. Bueno, ahora los quitamos. Y ya está. Entonces, esto va multiplicado. Les quito ahora los ceros y me queda x entre raíz, cuadrado, coma, menos a, raíz, al cuadrado, más x cuadrado. Veis que el menos ahora se va a acumular y tiene sentido, ¿no? Porque la coordenada primera, la x, tiene que ser negativa porque voy hacia la izquierda. Y la coordenada y tiene que ser menos por menos más positiva porque voy hacia arriba, ¿no? O sea, este vector va izquierda y hacia arriba. Lo tiene que ser menos para la x, más para la y. Y es lo que nos va a salir, ¿no? Habiendo calculado el sub R por un lado y habiéndole acumulado luego el menos de la fórmula. ¿Está todo esto claro? ¿Lo tenéis 100% claro? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos falta? Nos falta C2. Hacer exactamente lo mismo para el de abajo. Yo creo que lo podéis hacer sin mi ayuda perfectamente. ¿Cómo lo hago? Venga, diciendo. Partido. Al final va a ser la misma distancia. Exacto, esto es Era la ley cuadrada de A2. No sé qué. XA, con lo cual Pitágoras, X cuadrado más B cuadrado, B cuadrada. Lo mismo, efectivamente. Por eso decíamos que al final se facilitan los cálculos y ya está. Yo sé lo que voy buscando, que es que me va a salir igual. Cancela la raíz de X cuadrados, a ver, solo lo de dentro. ¿Y aquí qué pongo? X. Ahí sería X, otra vez. X partido será como el de la derecha. Porque al final lo comparten. Será X partido de la raíz cuadrada de A2 más X2.
Y el otro lado sería A. Efectivamente lo has razonado bien. Lo que has hecho es dejar el primer signo igual porque sigue yendo hacia la izquierda la coordenada X y cambiarle el segundo signo. Entonces, si había salido menos, ahora va a salir más, porque si antes iba para arriba, para ahí, ahora va para abajo. Como puedo hacerlo así, ahorro mucho tiempo. De manera que me evito volver a hacer extremo menos origen o origen menos extremo, dependiendo de si le meto el signo o no. Eso es algo que tenéis que saber hacer una vez. Pero si veis que el problema es idéntico, que las masas son iguales, el módulo es igual, el vector unitario es igual, salvo por la coordenada que va hacia arriba y hacia abajo, que es la segunda, pues una vez que ya has calculado el uno, el otro sale directo. Entonces, ya tenemos esto. ¿Cómo se suman G1 más G2? G total es G1 más G2. Entonces, si en cualquiera de las dos opciones de G1 G2, yo le quito el menos delante de lo que es la expresión delante de la G junto, Sí. entonces se debe meter menos a la X. Sí. Le tienes que meter el menos que no le has metido aquí, se lo tienes que meter a los dos. Es decir, en un caso, Exactamente. Vale. claro, en un caso lo que he calculado era Q sub R radial de la masa hacia afuera y en otro lo que es la masa de atracción hacia afuera, Q sub R, y luego le añado el signo después, y en el otro lo que estoy haciendo es pensar que eso va a ser así, pensar que voy a ir al revés de eso, es decir, voy a ir de la masa hacia, perdón, del punto hacia la masa que lo atrae. Entonces me olvido del menos porque ya sé que eso va asociado a eso y directamente calculo este vector yo mismo, sabiendo que va para allá. Ya está. Yo lo sé. Es el mismo, o sea, perdón, el procedimiento es el mismo, pero el razonamiento es distinto. Sí, el razonamiento es simplemente que efectivamente que los signos de las cosas, positivo o negativo, porque va hacia la izquierda, hacia arriba o hacia la derecha, hacia abajo, lo pones tú. Entonces, eso lo vas a poner pensando. Entonces, ya que piensas, dices, o bien lo pienso de una manera y luego le añado el menos, o bien lo pienso de la otra manera y ya está hecho. Esos son los dos caminos que tenéis. Ese vector Q sub R es la complicación de esto, porque si no habéis trabajado en vectores y encima hay comunitarios, este problema parece muy difícil, pero una vez que separáis la fórmula, que de los problemas que son simplemente meter en la fórmula, despejar y sacar un número, y el tema de los vectores en los problemas en los que hay masas puntuales. Son esto, básicamente. Ya es que en vez de una 4. Me he perdido con el signo. Con lo del signo va razonado. El G2, ¿por qué la S es posible? No, La. sí. Porque el compañero lo que ha dicho es, he pensado ya que van iguales en la coordenada X, porque como todo es igual, sé que el vector va a tener la misma pinta, va a ser igual. Lo único que va a cambiar de estos vectores se van lo mismo hacia la izquierda, pero y lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Por eso, la coordenada X va a ser igual, es decir, negativa en los dos casos, después de haber metido todo con el signo, y positiva la Y y negativa para el primero y el segundo. Positiva para este, menos por menos más, y negativa para este porque va para abajo. ¿Vale? Ese sería el razonamiento. Que no lo quieres hacer así porque no te apetece ir haciendo. Es que yo pienso que es al revés. El G1 es positivo. ¿Qué es positivo para qué? Para. La A. Sí, es que lo es. Menos por menos más. Ah, yo sí lo digo. Al final sería algo como positivo. Efectivamente, porque va de aquí de arriba. Sí, claro, pero ahí lo está calculando sobre el signo. Porque lo hemos decidido hacer así. Al revés, tú lo querías hacer de la otra manera, pero no lo hemos hecho. Lo hemos hecho primero U sub R como radial desde el centro de atracción hacia afuera y luego le añadimos el signo. Por eso el menos por menos más va al final. Entonces, ahí, por ejemplo, ya se podían menos. En G1 ya podemos quitar el menos y en G2 también. Efectivamente, bueno, al final vas a sumar vectores. ¿No? ¿Cómo se suman vectores? Pues primera con primera más segunda con segunda. Entonces, primera con primera, ¿cómo la sumo? Pues vemos que esto es exactamente igual y como esto es exactamente igual, pues simplemente es esto con esto sumado y te da dos veces eso. Pues será G total, como por aquí abajo, será 2 por esto, con esto. Es decir, 2 por signo menos 2 por G por M por X y dividido entre todo esto, que es
a más a cuadrado más x cuadrado por raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Esto para la primera coordenada, negativa y de este valor, 2 veces este, porque es sumar. Y la segunda coordenada es menos por menos más un valor que es idéntico y menos por más menos. Los más y menos son lo mismo, pero con un signo contrario. ¿Cómo se suma? Pues un valor menos un valor exactamente igual, 0 para la y. Como habíamos dicho al principio, si las masas de atracción eran iguales, el vector total, C total, iba a ser horizontal. Porque lo mismo que tiraba una para arriba, tiraba la otra para abajo, y en cambio hacia la izquierda tiraban las dos. Entonces, al final se multiplicaba ese valor por 2. Este valor, menos 2 por... El menos 2 es de que va hacia la izquierda. El 2 es de que es 2 veces una de ellas. Y este valor es la proyección de esto. Como si sabéis de cosenos y de senos de este ángulo, podríais calcular este vector y proyectarlo, y sacar esto y esto sería esto. Pero no nos vamos. Así que es este procedimiento, es el mismo procedimiento que hicimos en aquel problema, ¿os acordáis, no? La única diferencia es que en aquel problema había que calcular más, porque a la hora de sumarlos no daban exactamente lo mismo, pero cancelando cosas. Sino que, bueno, pues cada uno tenía su X, su Y, y daban valores, ¿no? Daban un valor de X, un valor de Y, y no se cancelaba nada. Era la única diferencia, esta parte. Pero todo lo demás lo podéis pensar exactamente igual. Entonces es un procedimiento. ¿Cuál es la fórmula? Metes los datos. La hipotenusa, que es el primer dato así de distancia que hay que calcular, un Pitágoras, y luego, ya hemos terminado por hoy, ¿eh? Y lo último es esto, es el U sub R, que es lo que genera más lío para la mayoría. Porque si no has trabajado con vectores, pues tienes que parar a pensar. Entonces el U sub R va asociado al signo. O lo piensas como un conjunto y tú ya se lo pones todo, o, opción B, lo que hemos hecho hoy, le pones el menos, se lo dejas, y entonces lo que vas a calcular aquí no es el conjunto entero, sino solo U sub R. Porque el menos va por otro lado para ti. Es así, U sub R tiene que ser de la atracción hacia afuera radial. Es decir, la masa hacia el punto. Y lo que ves como sé que va. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? El 0. O sea, al final es 0 porque se anulan las dos de esa. Esto y esto es lo mismo. Claro, Esto y esto es lo mismo. Entonces, al multiplicar esto por estos y esto por esto da lo mismo. Pero al sumarlos, como esto es signo positivo, menos por menos más, y esto es signo negativo, menos por más menos, una cantidad menos una cantidad exactamente igual es 0. Por eso, 0. Entonces, esto debería ser una de las opciones. Me refiero a que el signo ya se puede quitar. Porque por eso hemos puesto ya abajo la impositiva, porque ya hemos usado de menos. ¿Qué signo? Este. Ahí. ¿Se lo quieres quitar por qué? Porque por eso hemos puesto a la derecha que esa. Porque está bajando. ¿Aquí se lo has quitado o no? ¿El qué? El signo aquí lo habías dejado, lo hemos hecho así. Sí, pero Dejándolo. Entonces, si lo has dejado aquí, también se lo dejas aquí. vale, pero Y si lo has calculado así, positivo, negativo, también aquí, positivo, claro, positivo. el 6 sería menos A. No, después de multiplicar. Claro, pero por eso yo... Esa es la inversa de este. Sí, pero por eso digo que yo le he metido A ahí, porque ya he quitado el símbolo. Igual que le he metido positivo la X. Porque la X El 2 va hacia abajo. Tú lo sabes. es negativo. Pero por eso lo pongo en positivo y ya lo multiplico por el menos. O lo haces así o lo Claro, pero por pones eso digo que ahí está en positivo, ya tengo que quitar el menos. Sí, lo quitas de aquí si lo pones aquí. ¿No? Está fuera. Esto por esto da negativo. Pero de entrada lo pongo fuera. Esto da izquierda y hacia abajo. Sí, me refiero que ahí sería vale, negativo, pero para que ese menos, si es a ese menos, ahí tendría que poner menos A. Si pones menos A, lo borras aquí. Y pones menos. O lo pone aquí fuera y va multiplicando los dos, claro, o lo borras de aquí y lo pones aquí y aquí. Entonces mi duda es, si está para abajo, menos A, pero por ese menos pasa más A. No, está positivo y el menos está aquí, pasa menos A. Es un menos.
Cuando se le pone dentro, pues Sí, que no tiene nada, que no implica nada que porque sea menos A, luego por ese menos sea positivo. Es lo que me estoy diciendo yo. es menos A y por eso va hacia abajo. Sí, Y es menos X y por eso va hacia la izquierda. Porque el menos está fuera multiplicando los dos. vale, me refiero que como, a ver, como que se coge menos A. Si yo lo pusiese ahí como menos A, al final menos por menos es más. Es lo que Pero, me estoy diciendo. no sabemos que es menos A. ¿Por qué dices que es menos A? Si sabemos, porque va para abajo. Si tú fuerzas eso, porque tú sabes que va del punto hacia la atracción, porque siempre funciona así la atracción gravitatoria, entonces no le pones el menos. Tú ya lo has pensado, tú ya has asociado estos dos, lo has razonado en tu cabeza, tu sube es una cosa radial, pero en la gravitación no sucede así, sino que pasa que el centro de gravitación, por lo tanto estás asociando estos dos, esto no lo pones, ya se lo pones tú ahí. Tú ya has discernido que esto va a la izquierda y hacia abajo. Es lo que yo quería hacer. Es lo que tú quieres hacer y son dos formas y las dos son válidas, no las mezcléis. Y arriba entonces el menos A se queda por B. Se queda porque tienes dos formas de pensarlo. Lo hemos pensado de la manera robótica, que es U sub R va hacia afuera, es decir, derecha y abajo, es decir, positivo y negativo para la. Y luego el menos lo va a cambiar todo. Lo que va a hacer es que en vez de ir hacia allá, va hacia allá. Si se me hubiera quitado entre pies y hacia arriba, Claro, pues es entonces, positivo. exacto. Esto estaría al revés y iría hacia izquierda y hacia arriba, que no sabes qué es lo que tiene que salir. Ah, que yo lo que he hecho desde afuera para adentro. Claro. Por eso digo, ahí decía yo que era X. Claro, pero tú lo has hecho de una forma y nosotros de otra, por eso Vale. todo va al revés. Vale. Pero al final. Como por eso a mí me salió ahí arriba menos X más A. Y es lo mismo que nos ha salido Y de abajo me nosotros. salió menos X más A. Menos A. Al final esto da menos X menos A, porque multiplica los dos. Ah, vale, claro, yo he entendido, como está ya en menos A, al final hay que multiplicar luego por un menos. No, eso lo hemos hecho nosotros. Tú lo estás razonando Vale. según dices de otra manera. De la otra. Y por último, y no menos importante, las soluciones todas daban lo que yo os he puesto sin el menos, porque hablaba de intensidad, módulo, y todas están expresadas como 2 por G, por M, por X, o sin X, por paréntesis, X cuadrado más A cuadrado, todo lo que nos ha dado, pero elevado a la menos 0,5, 1, perdón, menos 0,5, pero con otra expresión, menos 1 y menos 1,5. Da diferentes exponentes, todos negativos, todos fraccionarios, bueno, decimales. ¿Entendéis el por qué? El exponente de la raíz es, todas las raíces están asociadas a un exponente fraccionario. Luego, la raíz cuadrada es un equivalente de elevar, en vez de a 2, a un medio. Por eso, un medio, como es a cuadrado más x cuadrado, es lo mismo. Cuando tú multiplicas potencias elevado a un medio elevado a 1 de la misma base, es decir, a cuadrado más x cuadrado es tu base, al multiplicarla se pone como una sola y se suman los exponentes. Entonces, 1 más un medio es 1 más 0,5 es 1,5. Y el menos va porque va abajo. Entonces, como la expresión del resultado te da 2 por G por M por toda la expresión elevado a menos algo. Porque como no la puede poner abajo en el enunciado, pues te la pone todo multiplicado y te la pone como un exponente negativo. Es una expresión raíz cuadrada, no sobre 2. Raíz cuadrada significa elevar un medio, es decir, a 0,5. Y estar abajo significa un signo negativo. Entonces se queda elevado a 2. Es elevado a 0,5, a un medio. Por eso aquí se ha cancelado con el 2. Porque 2 por un medio es 2 entre 2, que es 1. Por eso nos la hemos cargado, nos hemos cargado la raíz y ves que aquí se convierte simplemente en un paréntesis. Sin la raíz y sin el cuadrado. Eso significa. Y ya está. Este problema tenía cositas, la verdad. Tenía bastantes cosas. Es la primera vez que lo ves, ¿no? Porque tú no estuviste en la otra. Sí, yo he visto muchas fechas. Claro, es que la primera vez que lo ves os pasó, ¿no? Sí, sí. Y esto además el primer día. Directamente. Aquí lo complicaba es el cálculo ese más simbólico, porque la primera vez era verlo, ahora lo que es ver el dibujo ya es más sencillo. Claro. Es eso, es la segunda vez ya sabes lo que te vas a encontrar. Tienes una idea vaga y ya es como, vale, esto es verdad, que hay que razonarlo. La Vale. primera vez con un usuario me parece. Claro, la primera de un subguerrero, ya lo tenemos. Nos vamos. No, si me ha dicho Javi que si